hemos oído hablar más de una vez de los diálogos. En esta ocasión vamos a repasar lo que ya vimos sobre los diálogos y vamos a añadir cosas que no sabemos y que vamos a necesitar para poder escribir después nosotros distintos textos que os voy a mandar. Los diálogos en la narración, es decir, en los cuentos, en los libros que vosotros presentáis en clase, que son textos narrativos, se suelen escribir de la siguiente manera. Se escribe primero un guión, que es un guión un poco más largo de lo normal, y después a continuación lo que dice el personaje. Por ejemplo, este personaje, que todavía no sabemos quién es, dice... Vaya por Dios. Estoy aburrido. Cuando vemos el diálogo, estamos leyendo un texto y vemos un guión de diálogo, sabemos que un personaje va a hablar. Esa es la misión que tienen los guiones. Y que además habla en primera persona, habla directamente. Para explicar quién habla, hay dos opciones. Una es la fórmula antes y otra es la fórmula después. La fórmula antes, voy a ponerlo aquí, me está dando, a ver, fórmula antes, eso significa que antes de que hable el personaje, vamos a explicar quién habla. Ponemos, por ejemplo, dijo Andrés. Dos puntos. Y cambio de línea. No sigo escribiendo a continuación, no. Cambio de línea, pongo el guión de diálogo y a continuación lo que dijo Andrés. Estoy aburrido. Esta es la fórmula antes. O sea, explicar quién habla antes de que lo diga. Y luego tenemos la otra, que es la fórmula después. La fórmula después, que es explicar quién habla después de que lo diga. Por ejemplo, en este caso sería primero el guión, después habla el personaje, estoy aburrido, y después pongo un guión más cortito que es como un paréntesis donde explico quién habla. Y entonces pongo, dijo Andrés. Si Andrés sigue diciendo más cosas, entonces cierro el paréntesis con otro guioncito pequeño. Pero si ya termina de hablar, solo pongo punto y se acabó. No pongo ningún guión más. A ver, esto quiero que os quede bien claro. Guión de diálogo largo. Eso indica que alguien habla. Estoy aburrido. Después, un guión cortito, que es como un paréntesis, para explicar quién habla. Dijo Andrés. Si Andrés termina de hablar, punto y se acabó. No se ponen más guiones. Si Andrés sigue hablando más cosas, por ejemplo, después, a continuación, dice, tendré que llamar a mi amigo. Como sigue diciendo otra cosa, tendré que llamar a mi amigo, entonces sí que cierro el paréntesis. ¿Entendido? Y tengo que diferenciar esos guiones. Los guiones de paréntesis son cortitos
y los guiones de diálogo son más largos. Esto es cómo se escriben los diálogos en la narración, en un texto narrativo. Y también esta forma de expresar los diálogos es una forma directa, es decir, el personaje o los personajes hablan directamente. Pero hay una forma indirecta de decir lo que habla o lo que dice un personaje. Esta es la fórmula directa, la voy a poner aquí. La fórmula directa estas dos maneras, la fórmula antes y después, son una fórmula directa, porque el personaje habla en primera persona, habla directamente. Pero tengo también una fórmula indirecta para que los personajes digan cosas. Fórmula indirecta. Aquí el personaje no habla él directamente. No habla él directamente, sino que alguien dice lo que dijo. Por ejemplo, vais a ver la diferencia entre la fórmula directa y la fórmula indirecta. Por ejemplo, puedo poner, esta sería la fórmula directa, ¿no? Miguel dijo, voy a jugar. Esa sería una fórmula directa. Miguel habla, él, directamente. Pero la fórmula indirecta sería que alguien dice lo que dijo Miguel. Por ejemplo, me dijo Miguel que se iba a jugar. ¿Veis? En este caso, esta es la fórmula indirecta. Miguel no habla directamente, sino que soy yo el que digo lo que dijo Miguel. Espero que entendáis la diferencia. Bien, tanto estos casos como estos son maneras de expresar los diálogos en la narración, en los textos narrativos. Pero hay otras maneras de expresar los diálogos. Por ejemplo, si en lugar de escribir textos narrativos escribimos un texto teatral, un texto teatral es el texto que después se representa en el teatro. Pero antes de representarlo, hay un texto escrito. Alguien tuvo que escribir la obra de teatro. Bueno, pues en las obras de teatro, que se llaman textos teatrales, los diálogos se escriben de forma completamente distinta. En los textos teatrales se pone el nombre de la persona, del personaje que habla, delante en mayúsculas. Por ejemplo, pongamos por caso, Pedro, porque el personaje que va a hablar se llama así, Pedro, dos puntos y a continuación lo que dice Pedro. Voy a la playa. Ya está. Este es el diálogo teatral. Pero este diálogo no lo puedo usar cuando estoy escribiendo una narración. Solo lo puedo usar cuando estoy escribiendo un texto teatral. O un guión, por ejemplo, para una obra radiofónica. Es decir, si la obra de teatro, en lugar de representarla
la leemos para que salga emitida en la radio, pues también serviría así. Una cosa, si Pedro o un personaje dice algo y lo dice de una forma especial, pues eso ¿cómo se expresa? Porque el que lee la obra no sabe si Pedro eso de voy a la playa lo dice alegre, triste, gritando, en voz baja, susurrando. Entonces eso lo expresamos mediante un sistema que se llaman acotaciones. Voy a poner la palabra aquí. Acotaciones. Las acotaciones explican cómo tienen que hablar los personajes. Por ejemplo, voy a poner aquí. En este caso la que habla es Andrea. Y habla susurrando. Entonces pongo entre paréntesis la acotación. Susurrando. Y dice Andrea susurrando, estoy muerta de miedo. No metas ruido. Bien. Cuando la persona o las personas, la compañía de teatro que va a representar la obra, lee este texto, el actor, la actriz que haga de Andrea, sabe que esto lo tiene que decir en voz bajita, susurrando. ¿Por qué lo sabe? Pues porque está en esa acotación. Esas son acotaciones para saber cómo tienen que hablar los personajes. Y también hay otras acotaciones que nos indican cuándo tenemos que salir a escena o cuándo tenemos que retirarnos. Por ejemplo, aquí, eso ya es fuera de los diálogos. Pongo una acotación y digo, aparece un lobo por la derecha del escenario. Esto no es para que lo diga nadie. Esto es para que se sepa que en ese momento que Andrea dice susurrando, estoy muerta de miedo, no metas ruido, por la derecha los espectadores van a ver que un lobo o alguien disfrazado de lobo va a aparecer. Esto no lo dice nadie, se ve. ¿De acuerdo? Pues estos son los textos teatrales. Y así de fácil se escriben los diálogos en los textos teatrales. Ahora, pues os propondré, en este proyecto, os propondré escribir algún texto teatral e incluso representarlo.